Los premios de la cadena de radio NRK se celebraron en enero con una duración de 1 hora con 24 minutos. Usualmente este tipo de gala se lleva a cabo en un recinto muy amplio como las arenas, pero esta vez fue diferente, pues se realizó en los estudios de la NRK Radio, con espacio para los invitados musicales y solo unos cuantos ganadores de boletos pudieron asistir a la transmisión en vivo desde Mallersalen. Sin embargo, esto no dejó de lado un magno espectáculo y claro, los musicales innovadores. Asistieron a los P3 Gull 2019 locutores de la estación de P3 de la NRK, Isaac, Fay Will Hallen, Sondre Justad, Amalie Olsen, la ganadora del año pasado Emily Nicholas, Jenny Skavlan, Vegard Harm, Daniel Kabnet y Vanda Mashadi, entre muchas otras celebridades. En esta ocasión, el activista fue Sondre Justad, que tenía los pezones tapados con cinta. Él dice que mostró los pezones durante los Spellemannprisen y se dio cuenta de que si hubiera sido mujer, esto sería una rebelión. En televisión te vamos a recomendar Stores of Alt, titulada en español Arenas Movedizas. Es una serie basada en una novela, editada en 26 países y galardonada como la mejor novela policíaca nórdica de 2016. La primera temporada es de 6 episodios, fue estrenada en 2019, producida por FLX y reproducida por Netflix, primera serie original producida en Suecia para dicha plataforma, protagonizada por Anna Arden y Felix Sandman. Un tiroteo sucede dentro de un salón. La escuela está situada en uno de los barrios más ricos de Estocolmo. Maja Norberg conoce por fin a un chico atractivo y con dinero, Sebastian Fagerman. Este chico viene de una familia disfuncional, detonante de su mala conducta, desinterés por la escuela y por la vida. Maja no sabía que tener una relación con él le iba a costar estar frente a un juicio por asesinato. Continuando con los P3 Gull, abrió el espectáculo Gabriel con la canción Tänker på dig. Después, por medio de un recorrido del escenario, llegaría la cámara a Bendik para cantar Bror, acompañada de jóvenes bailarinas de ballet. Kjartan Lauritzen interpretó Lamer Bare Eifrid. Tuvo una presentación sorprendente. La primera categoría de la noche, el recién llegado, y los nominados serían Scar, Isaac, Isa, Gear in the Red, Emma Steinbacken. El premio lo recibiría Isa. Irish con su musical Hanging Around You. Ruben realizó un pequeño acústico para sus fans Malin y Annette en la Galería de Arte de Twist en Kistefos, Noruega. Estuvo acompañado de un coro de niños y sorprendentes movimientos de cámara. La canción del año, los nominados Carpe, Arif, Isa, Of Duty Dior, Sondre Justad, Sigrid, nuevamente Isa el ganador. Emma Steinbacken, una artista nueva para los que vemos estos premios, interpretó su sencillo Not Gonna Cry, una nueva voz e imagen sencilla. Artista en vivo, los nominados fueron Breno, Carpe, Luna, Pasha, Sondre Justad, pero Carpe sería el ganador. Isa cantó junto a Duty Dior. Har satt P3s lyttere, festivaler, Hollywood-filmer, radiostasjoner og musikkhjerter over hele verden i fyr og flamme. Du en artist i verdensklasse, en pioner og et forbilde.
og du har allerede rukket å bli en viktig del av den globale popmusikkens historie. El premio más importante de la noche, el P3-prisen, fue para Kygo. Det selvfølgelig Kygo! Sondre Justad clausuraría los P3 Gull 2019 y tendría otra de las cápsulas más largas para presentar su musical Fortena para Jon Storget, realizado en diferentes partes de Noruega. Una de las participantes de los P3 Gull y que se ha estrenado como actriz, nacida en Bergen, Noruega, conocida solo por su nombre, Gabrielle es cantante de electropop. Trabajó volteando hamburguesas casi 3 años y limpiando escuelas. También estuvo como locutora en la radio. Se mudó a Stavanger y tenía la intención de comenzar una educación de agente de viajes. Estudió música en la Universidad de Høgskolen i Nord-Trøndelag, fue miembro de un coro de gospel, Gospel Bergen, pero cambió su enfoque de las letras de inglés a noruego. Firmó un contrato con la compañía Universal. En 2011, Gabrielle lanzó su primer sencillo, Ring My, que alcanzó el número 1 en VG-lista, número 1 en iTunes y consiguió el disco de platino, el single más transmitido de la historia de Noruega, y fue nominado para los Spellemann en la categoría Hit del Año. Sin duda, aunque hubo muchos musicales maravillosos durante los P3 Gull 2019, Emma Stenbakken es la más relevante y una sorpresa para la música.